Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez y bienvenidos a Argentina para Armar. Hoy, como otras veces lo hemos hecho, vamos a intentar humildemente pensar la Argentina, pensar el país. Tenemos dos invitados de lujo para que nos ayuden a mirarnos en una especie de espejo, ¿no? Cada uno desde su costado. Los dos saben mucha historia y es importante la historia para saber dónde estamos parados, de dónde salimos, por qué somos como somos, hacia dónde vamos. Esas preguntas que son tan grandes, tan importantes, pero que muchas veces necesitamos respuestas, o por lo menos entender nuestra idiosincrasia. Sabemos que sentimos siempre que vivimos en crisis, y la idea es saber si vivimos o no en crisis, o somos apocalípticos, y de dónde salió todo esto, cuáles fueron los proyectos de país que tuvo la Argentina, cuáles son los que tiene hoy la Argentina. ¿Siguen vigentes las antinomias de siempre? Antes de seguir haciéndome preguntas que les vamos a hacer a ellos, los presento. Está con nosotros Enrique Pinti, en realidad ninguna presentación, pero ya que estamos, lo decimos, que es uno de los humoristas más importantes de nuestro país, si no es el mejor, y que, nada, hizo todo. ¿Te digo todo lo que hiciste? No, ¿para todo. qué? Bueno, Salsa Criolla 10 años, pericom.com, el Maipo a los 90.ar, en ese momento era .com.ar. Pinti canta a las 40, Serenata Argentina, los productores, Hairspray. Además escribió 6 libros, además es autor de obras de teatro infantiles, además es columnista del diario La Nación y del programa de Magdalena, y además ahora protagoniza Antes de que me olvide, sí, y la obra infantil Mi Bello Dragón, la dirige y publicó el libro Las cosas por su nombre. Todo eso y muchísimo más, porque además estudió letras, que es lo que a mí más me gusta de él. Fue a la facultad, no es uno supone siempre que un humorista se cría en la calle, y él se crió en todos lados, empezó en la academia como corresponde, y está con nosotros Pacho Donel. Pacho Donel es multifacético, es historiador, es escritor, es dramaturgo, es político, es diplomático, es médico, es psicoanalista, fue secretario de Cultura de Buenos Aires y de la Nación, fue senador nacional, embajador en Panamá y en Bolivia, y actualmente es director del Departamento de Historia Argentina de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, y es autor, entre otros libros, El Grito Sagrado, El Águila Guerrera, Juan Manuel de Rosas, La Sociedad de los Miedos, y últimamente Caudillos Federales y Cuentos Completos. Desde donde están, desde sus diversos lugares, siempre recurren a la historia ellos, y más que nunca, cuando sentimos que no sabemos bien dónde estamos parados, recurrir a la historia es clave, ¿no? sí. Sí, y por ejemplo preguntarles quiénes creen ustedes que son los hombres que pensaron el país a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los 4 o 5 nombres ineludibles de la Argentina a los que podemos recurrir? Yo creo que una figura clave es San Martín. San Martín es un personaje no suficientemente conocido, porque fíjate vos que por circunstancias de su oposición, de su conflicto que tuvo con Buenos Aires, que es donde se escribió la historia, de San Martín sabemos las alternativas, las circunstancias de su vida, sabemos que cruzó los Andes, recordamos los nombres de algunos de sus colaboradores, los nombres de sus batallas, pero no sabemos qué pensaba San Martín. Por eso es que es difícil explicarnos por qué se tuvo que exiliar al 24 y no volvió nunca a su patria, a pesar de que permanentemente, todos los días, estaba atento a lo que sucedía y de alguna manera tomaba partido, por ejemplo, con su estrecha relación con Rosas, ¿no es cierto? Por algo le lega su sable cuando muere. Pero San Martín tenía un proyecto, por ejemplo, Mitre, que escribe la historia de San Martín, titula muy bien Historia de San Martín y la emancipación americana. O sea, San Martín tenía un proyecto de país absolutamente incorporado a una idea del americanismo. Y yo escribí una obra de teatro que se llamó El Encuentro de Guayaquil, que proponía que el encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín fue en realidad un proyecto de americanismo. O sea, la idea de cómo podían hacer para oponerse a que, independizados de España, no viniera otro imperio a adueñarse de la región, ¿no? Fue, por citar el primero, San Martín fue sin duda un hombre que tuvo un proyecto de país. Eso sería casi en orden cronológico, ¿no? Pero seguramente hay otros nombres que no se pueden eludir. ¿Cómo? No sé, ¿Sarmiento? Sarmiento también. Sarmiento es para mí es una figura bastante clave en toda la historia argentina. Lo que pasa es que a Sarmiento se lo asocia siempre con la educación, que creo que es, digamos,
el punto fuerte, pero tenía un montón de puntos débiles, flacos o por lo menos contradictorios. Yo, cuando uno empieza a leer algunas cosas de Sarmiento, algunas frases de Sarmiento, se te paran los pelos, porque decía, Dios mío, Dios. Era como una fuerza de la naturaleza. Claro, era como bastante ingobernable, bastante incontrolable por él mismo directamente, porque bueno, yo tengo una gran afinidad con Sarmiento porque era el único héroe que decía las palabras en público. Entonces, que en aquella época había que tener dos pares, no uno, para poderlo decir, porque para decir aristocracia con olor a bosta en el Congreso, en aquella época era complicado, ¿no es cierto? Vos sabés, Enrique, vos sabés perfecto que cuando pasaba la rendición de cuentas por ahí de un viaje de él al exterior, ponía recepción y ponía orgía tanto. Orgía tanto. O sea, un gasto de representación ponía orgía. Sarmiento, San Martín, Sarmiento, Irigoyen, Perón. Yo diría todos los que de alguna manera propusieron un país federal. Sí. Creo que una de las grandes, seguramente vamos a tocar ese tema, uno de los grandes problemas de nuestro país es el excesivo unitarismo. Sí. Y dentro de aquellos que propusieron el federalismo te nombraría Artigas, un gran prócer, Dorrego, claro. Más cerca Alberdi, José Hernández. ¿Y del siglo XX? En siglo XX. Irigoyen, claro. Para mí Irigoyen presentó un proyecto de país democrático, sobre todo, un proyecto de país democrático absoluto. Para mí, Irigoyen, yo siempre fui una cosa rara, porque yo, cuando me preguntaban, ¿usted qué piensa políticamente? Yo nunca pude decir una cosa definida. Yo soy un radical arrepentido, un socialista moderado, un peronista adoptivo, todo mal, porque no pude decidirme por nadie directamente. Pero creo que en el proyecto que más creí, cuando lo estudié, cuando lo leí, fue en la cosa irigoyenista, que rompía un poco con aquel país conservador de las vacas y del olor a bosta que decía él, ¿no es cierto? Y tenía como un despegue democrático. Un despegue democrático de representación de las clases más populares. Claro, así como Irigoyen significó la incorporación a la vida social, política, económica de la clase media, sí. Perón significó la incorporación de los sectores populares. Sí. Y lo hizo con una gran lucidez, aprovechando que los conservadores, lo que habían detentado el poder del país se habían olvidado de las leyes sociales. Claro. Y entonces cuando se produce el golpe, digamos, del GO, Perón, con una extraordinaria astucia, elige, habiendo podido elegir el ministerio más importante, elige una dirección de segundo o tercero, que es la dirección de asuntos de trabajo, de temas de trabajo. Y ahí es donde pone en marcha la jubilación, el aguinaldo, en fin, las vacaciones pagas, etcétera, etcétera, que cimentaron un proyecto de país que de alguna manera incorporaba a los sectores populares. Estamos hablando de 60, 70 años atrás, después de Perón. ¿Alguien tuvo un proyecto de país? Proyectos se tienen país siempre. Claro, pero digo de esa altura, ¿no? De esa altura, estamos hablando de esa dimensión, de estas personas que hemos nombrado. No, yo creo que hubo buenas personas como Illia o Frondizi, personas democráticos, pero sus gobiernos no fueron democráticos porque gobernaron con la proscripción del peronismo, ¿no es cierto? O sea, venimos de una etapa, años verdaderamente muy, muy complejos, ¿no? Que quizá todavía no tienen la dimensión que a veces la historia necesita. No tenemos perspectiva. No tenemos perspectiva histórica. No tenemos perspectiva, pero necesitamos de paso de cierto tiempo. ¿Y se puede decir qué modelo perdura hoy? ¿Hubo un modelo agroexportador? ¿Hubo un modelo que sustituyó las importaciones? ¿Hubo un modelo industrial? Yo creo que el gobierno de Kirchner es un gobierno típicamente peronista, con algunos atributos absolutamente peronistas. Yo diría que es un gobierno populista, y no es una crítica a lo del populismo. Me parece que está dentro de esa línea de la tradición de gobiernos populistas que de alguna manera, aún saltándose ciertas